Buen día a todos y a todas. Me presento, soy Cecilia Lustig, soy parte de la comunidad de síndrome de Ley. Soy mamá de Ciro, de 10 años, y de León, que falleció en el año 2019 con 1 año y 5 meses a causa de este síndrome. Agradezco a Jorgelina por haberme convocado este año nuevamente a moderar el primer bloque junto a los profesionales y por tan hermosas palabras que dijo recién. Voy a estar con ustedes hasta las 11 más o menos, así que bueno, vamos a dar comienzo. Eh, Me toca a mí presentar en primer lugar a la doctora Norma Espécola. Ella es neuróloga pediatra, creadora de la unidad de neurometabolismo en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata y referente mundial en su especialidad. Es asesora de diferentes organizaciones de pacientes, así que gracias por eso y le damos la palabra a la doctora. Bueno, hola. No sé si puedo hablar porque estoy un poco emocionada, Gracias, Norma. pero sí, arrancamos. Primero agradecerles que hayan pensado en llamarme. Yo estoy un poco desacostumbrada ya a hablar con los padres, pero es un placer siempre estar con gente muy valiosa. Yo no sé cómo supongo que tengo que compartir para poder pasar, a ver, pantalla. ¿Será esta de abajo? ¿Cómo compartiría la mía? Sí, está compartir pantalla, creo que se ve en verde porque ya sos anfitriona, Norma. Ah, Ahí no, estamos. pero Ceci, no. ¿va a apagar la pantalla? Gracias. eh, Dejo de compartir y vuelvo a empezar porque. eh, ¿Dónde está compartir? Chat. Ay, esto se me complicó. Ah, compartir. Y supongo que será el desktop 1. Sí, donde veas tu presentación Y en la ahí tengo que activarla y es- aumentarla. ¿Ustedes la ven? La vemos, perfecto. Bien. Gracias. Entonces, una parte terminamos. Lo más difícil, creo yo. Acá tienen, esto fue a pedido de Jorgelina, este mail que hay ahí abajo es el mail de la unidad de metabolismo, de la cual yo estoy jubilada, pero igual estoy en relación y está a cargo de ella Mariana Núñez. Em, pero bueno, estamos en contacto permanente. Yo quise hacer un poquito de historia, me parece que siempre es bueno, que estoy segura de que ustedes ya esto lo saben, y este fue el primer trabajo donde se describe un paciente con esta encefalomielopatía necrotizante subaguda, así es el nombre largo con que se la conoce, y le dieron el nombre de quien describió el primer caso, que era un neurólogo inglés, Denis Ley. Lo que él describía es algo de lo cual ustedes están acostumbrados y los conocen, un lactante de 7 meses con un desarrollo normal hasta ese momento. A los 5 meses había tenido un cuadro infeccioso respiratorio, eh, se movía poco, lloraba poco, dormía mucho, se costaba despertarlo y deja de succionar. Y el niño, esto que empieza como un cuadro infeccioso, pero no lo es porque no hay infección aparentemente, entra en un rápido deterioro, llega al coma y fallece. Pasa que este neurólogo era muy insistente y no podía entender que no ocurriese nada y puede lograr que se haga un buen estudio del cerebro.
y le llama mucho la atención que haya lesiones bilaterales simétricas donde había necrosis de la sustancia gris, es decir, de los cuerpos de las neuronas en el centro del cerebro. Ahí también mucho tejido o sustancia gris en la corteza cerebral, pero esta no estaba afectada. Sí estaba afectado los núcleos centrales que estaban en el cerebro, en el tronco, que es un poco más abajo, en el tálamo, que es parte de los núcleos centrales, y también en la médula. Y desde el punto de vista histológico había mucha proliferación de vasos pequeños, predominio de algunas células, como células de la glía, que son las que ayudan a las neuronas a sobrevivir, pérdida de neuronas, pero no tan severa, y preservación de otras células que se llamaban astrocitos, que en aquel momento no se sabía exactamente para qué servían. Esto apareció en los años siguientes. Es decir, que le llamó muchísimo la atención esto, lo relacionó con una encefalopatía por carencia de vitamina B12 que tienen los adultos, que da una demencia, pero no tenía nada que ver en el contexto clínico que esto se presentaba. Durante los años que siguieron, entre el 51 y el 70, la realidad es que no sabía, se describió muchos más casos. Era una enfermedad, era un síndrome. ¿Qué diferencia hay entre eso? Es que cuando hablamos de enfermedad tenemos una causa conocida y en esa época ya se sabía que había algunas que eran enfermedades, de esto no se sabía la causa, y síndrome significa un cuadro clínico determinado, pero las causas pueden ser múltiples, que dan lo mismo. Esto se aplica a muchos. Un cuadro doloroso de una rodilla puede tener causas traumáticas, artritis, tumores, etcétera, o malformaciones en los niños, pero es un síndrome porque son muchas causas que dan algo similar. Bueno, y acá pasa lo mismo. El desarrollo normal de estos chicos era adecuado, sin antecedentes en la mayoría de los casos, y este comienzo subagudo e insidioso de todas estas síntomas que están anotados acá y que son los que describí en el caso anterior. A lo que se asoma ataxia, movimientos anormales y mucha debilidad, con hipotonía. Los niños eran muy blanditos. En algún momento de la evolución había un deterioro rápido y mayor riesgo de complicaciones respiratorias por un fallo respiratorio, que no entendían que fuese infeccioso, que no era pulmonar, que no era muscular, sino que venía del cerebro. Y esto no les permitía una adecuada explicación. Como encuentran en algunos estudios ácido láctico, piensan que es de origen metabólico. Y piensen que esto va paralelo al desarrollo de muchos conocimientos. Entonces, durante la década de los 80 aparecen los primeros resonadores. Y a comienzos de los 90 se logra que sean diagnosticados ya no con un estudio post-mortem, sino en vida, porque se podía hacer ya en los 90, incluso acá una resonancia. Y lo que encuentran, uno de los ejemplos, es que estas zonas centrales del cerebro, esto es los hemisferios cerebrales, y unos ganglios que se llaman ganglios de la base, tienen una coloración blanca, sobre todo en este tiempo que es el llamado T2. Entonces, esto pareciera ser característico de esta imagen, pero no solo se dan acá, sino que se dan también un poco más abajo, en un área que se llama tronco cerebral. Aquí está en la región del bulbo y la protuberancia. Hay también otros núcleos centrales como el tálamo, que pueden estar afectados. Los núcleos del cerebelo también pueden estar afectados y también puede haber compromiso de la sustancia blanca. Ahí ya no hay cuerpos de neuronas, sino hay fibras, que probablemente sea secundario a la lesión de las neuronas. Entonces, esta
facilidad relativa en aquel momento de llegar al diagnóstico permite tener una, acelerar un poquito el diagnóstico y llegar a tiempo. Más adelante, ya hablo de los 2000, con otros desarrollos asociados a la resonancia magnética, se consigue lograr lo que se llama la espectroscopía por resonancia, y es que, de acuerdo a la potencia del aparato, van a poder identificar en algunos puntos determinados qué composición en metabolitos tiene ese cerebro. Claro, hoy recién tenemos resonadores que permiten mostrarnos muchos más, pero este es un resonador de los típicos que hay en Argentina, que permite ver 3 compuestos típicos del cerebro, pero que no tienen nada que ver, pero que después del último, que se llama N-acetilaspártico y que es un marcador de las neuronas, tenemos estos 2 picos, que sumado sería grande también, de ácido láctico, porque ese es otro elemento. Lo podemos medir en sangre, puede estar normal, puede estar elevado, pero sí o sí en el momento del episodio está elevado en el cerebro, pero para no llegar o utilizar un mecanismo cruento, uno lo puede ver a través de estas imágenes. Por supuesto, todo esto llevó a un diagnóstico más precoz y permitió reconocer mejor la evolución, las características clínicas, y ahí se confirmó que el embarazo, el nacimiento, estaba todo normal en general. Más recientemente se han incorporado algunas otras enfermedades mitocondriales y se las considera en el espectro más amplio del síndrome de Leigh, y algunas no tienen desarrollo totalmente normal. Que el comienzo de los síntomas con mayor frecuencia era en el primer año y que siempre había factores precipitantes, infecciones, cambios alimentarios, operaciones, ayunos. El deterioro era rápido inicialmente, de estar un chico normal o casi normal a estar postrado y con mucha sintomatología, pero esto no era como en el primer caso un deterioro completo, sino que en la mayoría de los pacientes podía estabilizarse, pero manteniendo siempre síntomas residuales. Y esto podía durar años, sobre todo cuando era temprano. Nos vamos acercando a qué causaba esto y en realidad, fíjense, allá en el 77 ya un holandés, pero al cual no le dan ninguna bolilla, no interesan, se olvidan de aquel trabajo que él presentó, encuentra un cuadro similar con elevación de lactato en sangre y en líquido y encuentra una disfunción mitocondrial de una estructura que la tienen aquí arriba, que es la fuente de energía y el lugar donde las células producen energía por un lado, pero muchos otros compuestos relacionados, y tiene muchos metabolismos. Logró encontrar que había una deficiencia de citocromo-C oxidasa en el complejo 4 de la cadena respiratoria. 30 años después del 77, es decir, ya nos vamos a los 2000 y pico, material de ese paciente que había quedado guardado nos permitió, no nosotros, a los holandeses, saber que era una mutación en el complejo, en el gen SURF1, que es uno de los más frecuentemente hallados. O sea que gracias a ese paciente se empezó a prestar atención a esa estructura celular. Y en esos años siguientes ocurrió que un italiano que vive en Estados Unidos y que aún vive en Colombia diagnosticó un niño con síndrome de Leigh y una deficiencia de otra enzima que también está en la mitocondria, que es la piruvato deshidrogenasa, pero que es la que primero transforma o ingresa, perdón, el pirúvico y el láctico al ciclo de Krebs, que es un ciclo asociado a la cadena respiratoria. Y en los años siguientes todavía iban y venían hasta que un japonés
estudió un grupo amplio de pacientes que ya habían recolectado con histología de músculo, de hígado, de cerebro, y en todos esos pacientes se encuentra cambios mitocondriales que redirigen, a pesar de ser heterogéneos en presentación, en causas, eh, redirige a la mitocondria el origen de este cuadro. En realidad, ya en aquella época se hablaba de síndrome de Leigh, pero también se hablaba de, y eso nos confundía a todos, de símil Leigh y de otras enfermedades mitocondriales que daban encéfalomiopatías o encéfalomielopatías. Y uno, la realidad es que no sabía o discutía cómo denominarlo. Hoy se ha aceptado que síndrome de Leigh son todos los que son clásicos en todo el desarrollo, pero también los parecidos, porque no tiene sentido esa diferencia, sino que detiene el conocimiento y los avances que haya para uno. Y además porque cuando hablamos de las mutaciones, cada mutación puede dar un cuadro típico y algunas pequeñas variantes si son mutaciones más atenuadas. Entonces hay una serie de mecanismos que no vamos a entrar a analizar. Esta es la definición actual, por eso les decía, implica una historia clínica que incluya retraso o deterioro del neurodesarrollo. Pero fíjense que también incluye síntomas o signos psiquiátricos en mayores. Si bien son pocos los casos, hay ya un número considerable de adultos y adolescentes que empiezan con sintomatología, sobre todo neuropsiquiátrica, algunos con cuadros neuropáticos y van avanzando muy lentamente, de modo que se expresan más claramente en la edad adulta. La confirmación se tiene que hacer por neuropatología, que hoy casi no se hace, o por la resonancia magnética. ¿Y qué tiene que mostrar? Lesiones bilaterales y simétricas, típicamente hiperintensas en T2, en los ganglios basales y del tronco cerebral, uno o los dos. Puede haber otras zonas afectadas, pero no son imprescindibles para el diagnóstico, que son tálamo, cerebelo, sustancia blanca subcortical y médula espinal. Pero típicamente aumento de la intensidad en T2 en ganglios basales y tronco cerebral. Ahí podemos ponerlo dentro del grupo de síndrome de Leigh. Al menos una evidencia bioquímica de disfunción mitocondrial, que puede ser elevación de lactato en plasma o líquido cefalorraquídeo, o ambos, y el del líquido puede ser hallado por una punción lumbar y medido bioquímicamente o por espectroscopía, siempre que ese paciente no esté en estado de crisis convulsiva. Si un paciente está con crisis convulsiva, el lactato va a ser alto por otra razón. Disminución de actividades enzimáticas de la cadena respiratoria, por lo menos un 30%, no tiene por qué ser cero la actividad enzimática. Nosotros generalmente no lo teníamos antes que mandábamos afuera, aquí en Argentina se hace muy poca actividad enzimática. Puede haber también, en otros casos, deficiencia de un complejo de piruvato deshidrogenasa, que es esta enzima que metaboliza el piruvato, defectos de otras estructuras como fisión y fusión mitocondrial, bueno, y otras cosas mucho más raras, puntuales, dirigidas a algunas formas particulares de deficiencias metabólicas. Pero lo importante son estos dos primeros puntos. Un cuadro general bastante heterogéneo, que incluye algunos datos para incluir adultos, la confirmación por resonancia y al menos una evidencia bioquímica de alteración de la cadena respiratoria. Fíjense que no es algo tan infrecuente, porque en la historia se hicieron relativamente pocos estudios epidemiológicos. El primero, viejo ya, es muy grande porque tomó 2.166, yo lo leí varias veces, millones de recién nacidos, perdón, entre el 80 y el 92, y se encontraron 56 casos en Australia,
lo que da una incidencia de 1 en 40.000. Esto no es menor para otras enfermedades metabólicas, que son 1 en 100.000, 1 en 200.000. La realidad es que 1 en 40.000 es una cifra importante. El otro es más reciente, en el 2001 se hizo en Suecia y se hizo en preescolares, es decir, niños menores de 5 años, lactantes y menores de 5 años, y se estudiaron todos los casos habidos y se encontró una incidencia de 1 en 34.000, o sea que hay bastante similitud en dos países que genéticamente no tienen nada que ver, por lo tanto debe ser cercana la cifra. En países que por otro lado tienen un buen registro de los datos, aunque se supone que hay pacientes que han quedado sin diagnóstico, ¿no? No se asegura que estén todos los diagnósticos hechos. Un dato llamativo, pero que no hay una explicación, es que la relación varón-mujer es más alta hacia el varón, es decir, como que hubiera más síndromes de Leigh en varones que en mujeres y no hay ninguna explicación dada. Puede ocurrir en cualquier raza y el inicio de todos los pacientes diagnosticados, que son miles, menores de 24 meses, es de una media de 7, pero acuérdense que progresivamente se están describiendo más casos en adultos. Como les dije, hay síntomas neurológicos y el deterioro, y esto no es retraso. A veces hay un problema entre eso, porque si el chico no tiene síntomas previos y pierde pautas de desarrollo, nosotros tenemos que hablar de deterioro. Hipotonía central o periférica, esto puede ir cambiando a lo largo de la evolución, signo de compromiso de los núcleos esos del cerebro que están afectados. Entonces, esos núcleos basales del cerebro van a controlar el movimiento y van a dar algún tipo de movimiento anormal, puede ser distonía, corea, tetosis, tienen nombres todos muy raros. Puede haber espasticidad porque predominan las vías largas que también pasan por la cercanía de los núcleos de la base. Si toma el cerebelo puede haber ataxia, temblor. Si toma el tronco cerebral, que es muy frecuente, puede haber ptosis, se caen un poco los párpados u oftalmoplejía, es decir, está un poco paralizado el movimiento de los ojos en los distintos sentidos. Y después pueden aparecer atrofia óptica, retinitis pigmentaria, como compromiso del tronco, y esta es la causa de la muerte de algunos pacientes, alteraciones respiratorias, que pueden ser producto de la acidosis, pero también pueden ser producto del compromiso de los núcleos del tronco, dentro de los cuales está el núcleo que controla la respiración. Puede haber sordera, puede haber neuropatía periférica. Y en los adultos, acuérdense, ataxia, es inestabilidad, neuropatía periférica, compromiso de los nervios y los signos psiquiátricos más de tipo demencia paranoide, no es una verdadera esquizofrenia, sino una pérdida con algunas ideas paranoicas. Siempre los precipitantes, acuérdense, infección, ayuno, cirugía, cambios alimentarios. Pero también hay signos no neurológicos que pueden aparecer, pero con ellos no vamos a hacer el diagnóstico, porque todos estos chicos, por una razón o por otra, tienen trastornos alimentarios, parte por el movimiento, en parte por la neuropatía sensorial, que también altera el gusto. Puede haber vómitos, puede haber y suele haber detención del crecimiento, y algunas tienen hipertricosis, que eso es común, bastante común. Y después hay otros genes involucrados en el LI también que pueden dar miocardiopatía, enfermedad renal, disfunción de glándulas del tubo digestivo, enfermedad hepática. Es decir, todo esto se va a ir sumando para dar cuadros muy diversos, donde en algunos predominará una forma y en otros otra. Acá esto lo vamos a pasar rápido, pero yo le quería remarcar esto sobre todo, que hoy en día, y hay varios estudios, hay uno reciente del 2023, donde se trata de
armar un protocolo para que sí o sí se estudien todos los genes involucrados y se puedan estudiar las variantes de estas mutaciones. Y ya hay más de 100 defectos genéticos en los dos genomas, tanto en los genes nucleares, la mayoría, como en los genes de la mitocondria, que son un grupo menor. Y entonces hay defectos de subunidades y factores de ensamble de toda esa cadena de respiración celular, donde el complejo 1 es el más frecuente, es la causa más frecuente de síndrome de Lee, y hay un gen, el NDUFA1 o NUDUFA1, que es la más frecuente y tiene una característica. No es que ambos padres sean portadores de la alteración, sino que tienen una herencia ligada al cromosoma X, por lo tanto, es herencia de la mamá, que es la única que pasa, en este caso al varón, un gen X, y el varón en ese caso tendría un solo cromosoma X y expresaría la enfermedad, y las mujeres tendrían una forma más atenuada. Hay desórdenes fuera de la cadena respiratoria, como les dije hoy, de metabolismos del piruvato, donde la más frecuente es esta sigla que identifica a una de las enzimas del complejo de la piruvato deshidrogenasa. Hay defectos en el transporte de vitaminas, dentro de los cuales hay una relativamente frecuente, las deficiencias de biotinidasa, que es una enzima que se pesquisa en los recién nacidos y que se puede tratar muy simplemente dándole dosis altas de biotina, pero cuando el cuadro está completo tiene otras características, pero también tiene elementos para un síndrome de Lee. Desórdenes de cofactores, mantenimiento del ADN mitocondrial, desórdenes del control de calidad proteico, membranas, dinámica, toxicidad mitocondrial, y debe haber más mecanismos de otras áreas. Perdón, Ya perdón, estoy terminando. perdón, ¿Se fue? perdón porque... No, 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 es como reclamé el anfitrión, Ah, ya se lo paso de nuevo. Perdón, ¿eh? lo vuelvo a cargar. Esas son las Sí, últimas. por favor, perdón. Vuelva a compartir pantalla tranquila Ah, que... salgo. Tengo que salir de acá. Ay, no sé dónde estoy. Perdón, volví a reclamar el anfitrión. Aquí, a ver si lo puedo. Lo voy a agrandar porque no lo veo. Compartir pantalla. Surf. ¿Se ve? Sí, Listo. gracias, Ya terminamos, ya terminamos. gracias, disculpa, Norma. Y yo les voy a mostrar unos ejemplos. Hoy Jorgelina dijo que era bueno, no voy a mostrar a los chiquitos de ella, pero voy a mostrar otros que yo he visto a lo largo de muchos años con distintas evoluciones, y eso es lo llamativo y lo que también nos hace apurarnos en el diagnóstico. Este era un varón de 20 meses con un cuadro de hipotonía, de depresión del sensor, insuficiencia ventilatoria, tenía movimientos oculares anormales, mioclonías, entra a terapia intensiva y tenía un láctico elevado, no terrible, pero en líquido cefalorraquídeo sí, muy elevado, de 6,5. Tenía baja la carnitina, elevada las transaminasas, otras pequeñas alteraciones en los ácidos orgánicos, y como esto era viejo, tenía una biopsia muscular, porque cuando sospechábamos una enfermedad mitocondrial, hacíamos una biopsia muscular y no siempre encontrábamos algo que nos orientase. Este chico tenía en la resonancia estas lesiones que ven acá en los núcleos de la base, y terminó teniendo, años después, lo supimos,
tenía una alteración del complejo 1 y nos dijeron que era una mutación de este gen NEDUFA1. Acuérdense que era ligado al cromosoma X. Con eso investigamos a la madre, que no se quejaba de nada, porque estaba cansada, tenía un poco de debilidad, pero en realidad no eran signos muy importantes. Se estudió a la mamá y la mamá tenía la misma mutación. Lo que pasa es que las mujeres tienen dos cromosomas X y entonces la expresión en ellas, siempre hay uno que no está afectado y en ellas entonces la expresión es mucho más atenuada o no hay síntomas. Lo único que encontramos en ella era signos de fatiga y una cierta debilidad. Y también la espectroscopía, hecha mucho después, porque cuando lo vimos no teníamos espectroscopía, se mostraban los picos de lactato. Acá ven otra niña, era una niña de Mar del Plata, que la vimos desde chiquita, pero no la víamos en neurología, es decir, que neurología es una fuente importante de estos pacientes, con una ataxia intermitente, es decir, se ponía inestable. A veces tenía fiebre, a veces no tenía fiebre y se ponía inestable igual, y después se mejoraba. Había un retraso psicomotor y con el tiempo, acá ya la tenemos con 7 años, evolucionó a una espasticidad, sobre todo de miembros inferiores, y ya una sintomatología más permanente. Y cuando la vemos en esos años, nos sorprende algo que no estaba en los primeros años, que es la mirada como fija. Yo acá estoy con una mano tratando de que mire para arriba y ella hacía fuerza con él, porque estaba muy consciente. Ella hacía fuerza con la frente para mirar para arriba, pero no lograba mover los ojitos. Y por supuesto le hacemos una resonancia, que ya la tenía hecha, ¿no? Y vemos estas imágenes blancas, lo que llamamos hiperintensas en T2, en los núcleos de la base. Esto se llama caudado, esto se llama putamen. Y esto terminó siendo una deficiencia de complejo 4, un gen muy raro, analizado muchos años después. Pero sí tuvimos la deficiencia de complejo 4 a principios de los 2000, ya sabíamos que era eso. Acá ven otro paciente em, que lo vemos por primera vez a los 23 meses, con episodios recurrentes de hiperventilación, hipotonía, torpeza motora desde los 10 meses. Ven que las edades son siempre precoces cuando empiezan. Los 3 episodios previos estos eran los diagnósticos que se habían hecho en el hospital de origen: traumatismo cerebral, intoxicación con salicilato porque había tenido fiebre y le habían dado una aspirineta, y enfermedad febril. Pero tenía acidosis láctica con hipocetosis. Se hace un diagnóstico de síndrome de Lee cuando se ve esta imagen que muestra estos dos puntos blancos, mucho más chicos que los de esta nena. Sin embargo, la sintomatología era importante. Eh, y si en aquel momento, hablo de esto casi 20 años atrás, teníamos que sacar fibroblastos, mandar los fibroblastos afuera a cultivar, era todo un lío, pero terminamos concluyendo, y nos ayudaron en Bélgica, a entender que tenía una deficiencia de esa piruvato deshidrogenasa, de un complejo muy especial, de una enzima muy especial, porque hay algunas mutaciones, como esta que terminó teniendo, que son sensibles a la tiamina. Entonces, más allá de una dieta cetogénica que no pudo adherir, no la mantuvo, empezó con dosis crecientes de tiamina. Ahora ya es un adulto y yo no lo he vuelto a ver, aunque me manda un WhatsApp de tanto en tanto, pero lo que les quería mostrar lo siguen en otro hospital de adultos, cómo a lo largo de los años, esto fue hace 2 años, tiene 22 ahora, pero bueno, a los 20 se hizo esta resonancia y apenas aparece un puntito, casi ha desaparecido del otro lado, está con 700 miligramos de tiamina y tiene solo algunos episodios aislados de distonía en un pie, que se le tuerce un poco para adentro, que él lo llama el calambre, me viene. Pero es un joven
que puede funcionar normalmente en su trabajo. De modo que ven la amplitud de cuadros que forman lo que llamamos Lee. ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos? Primero, la sospecha clínica. Si no conocemos esto, si seguimos interpretando, y esto va sobre todo para los pediatras, que son los primeros que van a ver que todo paciente está intoxicado, está infectado, y solo me quedo en eso y sigo buscando en eso, probablemente se me pase por delante algo y llegue tarde. Entonces, la sospecha clínica del pediatra, del intensivista, del médico que toque en ese momento verlo. Cuando ya lo sospechamos, el estudio de extensión de la enfermedad, porque cada sistema del organismo tiene mitocondrias y tenemos que buscarlos. En la sangre podemos, o orina o líquido, podemos estudiar láctico, es lo más importante. A veces nos ayuda con el pirúvico, los cuerpos cetónicos, los aminoácidos, por algunos aminoácidos especiales que nos hacen pensar en lactato. Y en los orgánicos urinarios también algunos ácidos que nos orientan y sobre todo nos sirve para descartar otras enfermedades. La resonancia es fundamental. Entiendo que para un chico que puede hacerse una resonancia, cuando llega en ese estado hay que estabilizarlo primero, porque si no una anestesia puede complicarlo. Y una resonancia requiere, en la mayoría de los casos, salvo que esté comatoso, una anestesia. Y hay que tener cuidado, hay que ser muy cuidadoso en esos temas, buscar el momento. Yo la quisiera el día de ayer, pero entiendo que primero está el chiquito y necesitamos cuidarlo. Y después pasar directamente a la genética molecular. Estas nuevas técnicas de genómica nos permiten estudiar paneles, exoma, genoma, de acuerdo a lo que tengamos más acceso. Antes hacíamos, como le decía, la biopsia muscular, hoy esto casi ha quedado solo para la investigación y afortunadamente la pandemia, como hizo tantas cosas malas, también hizo algunas buenas, que se juntaron un grupo de ingleses y americanos y desarrollaron un recurso online para el diagnóstico de síndrome de Lee, y que esto nos ayuda en la clínica. No es tan fácil de manejar, pero se puede lograr. Acuérdense, los diagnósticos diferenciales como encefalitis virales, intoxicaciones y otras enfermedades del metabolismo, pero no dejemos de pensar al lado de ellas en el síndrome de Lee. Tratamientos, hay muchos emergentes y hay muchos, y ustedes saben más que yo, hay muchas pruebas, pero no hay nada que esté aceptado, confirmado. Se está haciendo avances enormes en otras enfermedades que utilizan los mismos vectores. Y en cuanto a las terapias emergentes farmacológicas, hay también buenos anuncios, pero nuevamente todavía están eh, en comienzo. Siempre el diagnóstico debe ser precoz, porque tenemos que evitar secuelas en la medida de lo posible. Y este soporte multidisciplinario que es tan difícil de conseguir en la medicina argentina, porque todos trabajamos aislados y en cada hospital, aún grande, salvo algunos, es difícil trabajar en conjunto. Pero hay que lograrlo de alguna forma porque es la única forma de manejar a estos chicos y a muchos otros con enfermedades metabólicas. Bueno, quería agradecerles y mostrarle algunas imágenes de mi hospital. Ahora, si quieren alguna pregunta, puedo salirme del compartir pantalla. Gracias, Norma. Dejar de compartir. Pero no haber hecho lío. No, gracias. Alguna de las preguntas, no tenemos demasiado tiempo, pero es, ¿qué hacer con las vacunas? Digamos, ¿se las damos, no se las damos? Y la otra es si las lesiones cerebrales evolucionan o no. Son interesantes las dos. Las vacunas deben
darse. Por supuesto que no se, y hay que tratar de darlas todas juntas. Hay muy pocas que tenemos dudas y algunas del COVID especialmente. Y también hubo mucha duda, aunque eso quedó aclarado, si un paciente que había recibido una vacuna a un ARN mensajero podía después limitársele una terapia a ARN mensajero, porque por ese lado van algunos tratamientos. La realidad es que no está probado y por otro lado se utilizan las vacunas sin problema. Lo único que hay que buscar el momento oportuno en que el paciente esté estable, hacerlo con un control médico y toda la medicación que ayude a que ese tránsito por el proceso inflamatorio que significa la vacuna transcurra lo más suavemente posible y con todas las medicaciones que bajen la inflamación. Eso sí. Por otro lado, ¿cuál era la otra pregunta? No me acuerdo. Lesiones evolucionan. Las lesiones. Las lesiones evolucionan, claro que son evolutivas, espontáneamente son evolutivas. Lo que nosotros vemos, y yo les describí un poco al principio, toda esa proliferación vascular que hay en el episodio tiende a retrogradarse un poco. Y les dije una cosa, no hay tan terrible daño neuronal. Hay más predominio de una célula que hoy se sabe que son los astrocitos, que son los que nutren a las neuronas. Son como los que van a vehiculizar todo esto y que tienen el shock de la falta de energía. Sin embargo, al no tener un tratamiento, estas lesiones tienden a evolucionan, bajan un poquito y después si aparece otro episodio vuelven a aparecer las mismas imágenes u otras zonas afectadas. Cada gen tiene sus particulares zonas de afección. Yo les mostré ese paciente con una deficiencia de piruvato deshidrogenasa donde la lesión no desapareció totalmente, pero se atenuó a lo largo de los años mucho. En la medida en que encontremos un tratamiento, es posible que haya una disminución de la expresión de esas lesiones y también de la expresión clínica. Bueno, doctora, muchísimas gracias por la charla. Muy, muy valioso todo lo que dijo. Le agradecemos. Si hay alguna otra pregunta que surge en el ¿Las chat y usted pueden hacer o estaba a el través mail? del chat, sería buenísimo. ¿Sí? Muchas Sí. gracias, doctora. No, gracias a ustedes.